Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Continuando con este tiempo hermoso que el Señor nos ha dado y nos da para poder reflexionar y conocer de este hermoso evangelio, de este hermoso evangelio de Marcos. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 y leeremos del versículos 26 al 29 de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Los invito a ponerse en pie en la medida que vamos encontrando el pasaje. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, leer su palabra, escucharla, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo obra en el medio nuestro, Señor, y nos permite guardar esta enseñanza en nuestros corazones, Señor amado. Pedimos, ser amado, que usted nos guíe en todo momento, Señor, en nuestro espíritu, al tiempo de escuchar, al tiempo de leer, Señor, al tiempo de meditar, Señor, en su enseñanza. Asimismo, ser amado, con mucha humildad, Señor, doy gracias porque me permite entregar su palabra, Señor, y por eso, Señor, le pido que esta enseñanza, Señor, sea tu palabra la que se entregue, y no las ideas de un hombre, no un pensamiento de hombre, Señor. Por eso, ser amado, le pido que limpie mis pensamientos, mi corazón, mi espíritu, Señor. Limpie mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra es justa, santa y buena que se entrega a su pueblo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos da para poder conocer de su voluntad, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Esta es una hermosa parábola dada, o esta enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que esta es una suerte de complementación de la enseñanza de la parábola del sembrador. Otros consideran que forma parte de una enseñanza distinta, pero el acento no debe estar puesto en el título de parábola o en la forma como se enseña, sino de la doctrina que el Señor Jesucristo está entregando. Entonces, pensar que es una continuación o una complementación o distinta, la verdad las cosas, desde mi humilde punto de vista, no ayuda mucho al entendimiento, sino que lo profundo de esta enseñanza es que es el Señor Jesucristo el Maestro que está hablando. El Señor Jesucristo reunido con estos discípulos, reunido con estos hombres que junto con él, con los 12, estaba el Señor, los 12 y otros discípulos estaban ahí escuchando la palabra del Señor. Y volvamos nuevamente al lugar donde comenzó esta enseñanza. Reunidos en torno al Señor, mucha gente reunida, mucha gente. El Señor enseñó, predicó desde una barca, enseñaba su doctrina. Y de esta manera, el Señor Jesucristo ha comenzado a explicar del reino de Dios. Por eso se comprende y se entiende lo que dice el versículo 4:13, cuando dice, ¿no sabéis lo que esto significa? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El Señor Jesucristo, al referirse a la parábola del sembrador, está hablando del reino de Dios, del reino de Dios. Y claramente nos dice en el versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El misterio, lo que estaba oculto del reino de Dios, lo que en la antigüedad había sido profetizado, en la antigüedad estaba en el Antiguo Testamento, en esa época cuando el Señor Jesucristo estaba, no se distinguía entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, sino en la doctrina de la ley,
Esas cosas ahora son reveladas. Es que empieza esta luz, como nos dice el versículo 22, 4:22 de Marcos, esta luz comienza a resplandecer. Esta luz ya no está en un almud, como veíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan el almud? Este mueble, este cajón de madera, no se pone al revés, sino que se coloca la luz no debajo de un almud ni debajo de la cama, sino que se coloca en un candelabro para que sea vista. Y de esta manera, también el Señor está enseñando a sus discípulos a esa responsabilidad que ellos están asumiendo de poder ser luz en este mundo, como lo enseñará también en otros pasajes. Luz en este mundo, sal en esta tierra. Ahora, en la parábola que nosotros hemos leído, el Señor Jesús, hablando a estos hombres, hablando a los apóstoles, hablando a estos discípulos que estaban con él, les dice, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios, está diciendo, es de lo que les voy a hablar, así es el reino de Dios. Es decir, el Señor derechamente manifiesta nuevamente su intención, su voluntad de que sus oyentes, de que al tiempo cuando Pedro escuchó esta palabra, cuando Marcos la relata a nosotros, cuando nosotros podemos leerla, podemos escucharla, tenemos que poner atención que así es el reino de Dios. Y el reino de Dios, el Señor lo compara, hace una comparación, como un hombre, como cuando, dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Es el ejemplo muy similar a la parábola del sembrador, mas ahora está hablando del reino de Dios en cuanto a la semilla. Y esto significa que el hombre que lanza la semilla se acuesta, duerme, se levanta y agrega que de noche y de día es como un ciclo que va ocurriendo. Pero mientras el hombre duerme, se levanta, de noche, de día, come, hace sus labores, la semilla va brotando, la semilla está viva. Y de esta manera crece, dice el Señor, sin que Él sepa cómo. Qué hermoso, hermanos. El sembrador, dice el ejemplo que el Señor está colocando, ha sembrado la semilla, Él tiene sus actividades, ha sembrado, ha trabajado, ha preparado la tierra, ha arado la tierra, la ha regado, ha dormido, incluso ha descansado, ha estado despierto, ha comido, sin lugar a dudas, ha estado quizás con sus amigos, está diciendo el Señor, nos está hablando de una vida normal, como cualquiera de nosotros. Pero cuando se echa la semilla empieza a brotar, empieza a vivir, eso es brotar, empieza a emerger. Y él ni siquiera sabe en qué manera está ocurriendo. Es hermoso eso, es hermoso, porque nos coloca, así es el reino de Dios. Porque de suyo, dice, lleva fruto la tierra, de suyo, es decir, de sí misma la tierra produce el fruto. Es la tierra la que produce el fruto. Eso está diciendo, de suyo, significa eso. Es la propia tierra la que va produciendo el fruto. Ella lleva el fruto. Lleva, podríamos decir en otras palabras, la vida. Primero como hierba, brotecitos chiquititos. Después, como espiga, empieza a dar brotes. Y después que da brotes, lleva el grano en la espiga, como el trigo. Bienvenido, adelante. Dios lo bendiga. De esta manera, este fruto, esta semilla, produce fruto. Y el hombre puede decir, es un buen año o un mal año. Pero él no ha sido partícipe en el proceso, sino que ha trabajado en parte del proceso. Pero la vida está en la tierra. De suyo, dice la tierra. Y cuando el fruto está maduro, es necesario cosechar. Por eso dice enseguida, cuando ya está maduro, mete la hoz. La hoz es una herramienta curva, con mucho filo, hay que tener mucho cuidado. Muchas personas se accidentan porque no saben usarla. Hay que tener mucha técnica en ello, experiencia. Dice, se mete la hoz porque la siega, es decir, la cosecha, ha llegado.
es el buen tiempo. Pero pensemos un poco más. Pensemos, ¿qué quiere decir esto el Señor? Porque podría ser en el hombre puesto esto. Pero el Señor está trasladando el pensamiento de los discípulos no a la labor solamente del labrador, sino que está colocando el acento en el dueño de las cosas. Está haciéndolos reflexionar y nos hace reflexionar el Señor que el reino de Dios, del Señor, es como. No es el sembrador el que tiene el mérito. No es el sembrador el que ha lanzado la semilla y la semilla dio tanto fruto. Es la tierra. Si nosotros reflexionamos un poco y pensemos, y los invito a ver lo que nos dice Isaías 55:10, dice, miren lo que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es eso, el Señor no está pensando, no me cabe la menor duda, que el Señor está pensando en el profeta. Como cae la nieve, como cae la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la humedece y la hace germinar, la hace crecer y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es de Dios la semilla, el pan es de Dios. Pero agrega lo importante, así será mi palabra que sale de mi boca. Es Dios el que está hablando. Es mi palabra la que sale de mi boca y no vuelve a mí vacía. ¿Pero qué más agrega? ¿Qué más dice? ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo tiene ahí a mano? Sino que hará como yo quiero. Es Dios el que está hablando, el yo no es el pastor, no es el que está leyendo, sino que es Dios el que dice, sino que hará como yo quiero. Pero agrega algo más. Será prosperada, dará frutos. Pero el Señor no deja las cosas ahí en Isaías. Sigue agregando más. Siga leyendo, hermanita. 55:10. Isaías 55:10. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que dice. En lugar de la zarza crecerá ciprés, un árbol hermoso. No habrán espinos, sino que habrá un ciprés. Y en lugar de la ortiga, la ortiga es una planta que uno la toca y se enroncha. Muchas veces nos ortigamos y queda todo rancho. ¿Ah? Es irritante, es venenosa. Crecerá, dice, arrayán, un árbol frondoso. 10, 13 ahora. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Entonces, volviendo a Marcos, cuando el Señor está hablándole a estos hermanos, a estos discípulos, le está enseñando que lo que ellos llevan en sus manos será la semilla. Y esta semilla no es el acto físico de sembrar por sembrar, sino que el Señor está colocando en ellos una mirada espiritual. Está colocando una mirada en ellos, una mirada espiritual, que la semilla que llevan es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a caer en esta tierra, va a caer en las personas. Y el sembrador que hace ese trabajo, hace bien su trabajo. El Señor dice, saldrán gozosos, alegres. Y les dice, no se preocupen porque la semilla va a caer en arrayán, van a haber cipreses, van a estar gozosos por lo que está ocurriendo.
Cuando vemos una buena cosecha, me pongo gozoso, ¿no? Cuando hacemos un buen trabajo, estamos gozosos, alegres. Pero acá es espiritual. Y lo que el Señor le está enseñando a los hermanos en ese momento, lo importante no son ustedes, sino la semilla que ustedes llevan a otros. La semilla es la palabra de Dios. Y esto, mis discípulos, dice el Señor, mis apóstoles, les dirá el Señor, estoy imaginándome esa tarde, esa noche, cuando Él estaba reunidos con ellos, enseñándoles, instruyéndoles, les ha dicho, aquí va a haber fruto. Aunque ustedes duerman, cuando ustedes descansen, no miren dónde están sembrando. Ah, es que yo ir allá me parece que es buena tierra. No, es que allá me parece que es mejor. Puede ser que podamos razonar, pero nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, ¿sabes tú que en este lugar sí y allá no? Es pedir la dirección del Señor, que Él guíe los pasos del sembrador, que sea el Señor el que vaya llevando sus pasos y sus caminos para sembrar la palabra de Dios. Así es el reino de Dios. En nosotros crece el reino de Dios. Amén. En ustedes, en mí crece el reino de Dios. Por eso el Señor ha dicho, y recordemos lo que veíamos la semana pasada, el que tiene, se le dará. Si hay bendiciones, tendrá más bendiciones. Si hay bendiciones, habrá más bendiciones. Ya quien no las tiene, aunque no tenga bendiciones, le van a ser quitadas, va a ser impedido de ellos. Porque el mundo sin Cristo, el mundo sin Dios, razona equivocadamente. Razona alejado de Dios, razona contrario a Dios, razona rebelándose frente a Dios. Mas ahora el Señor nos dice que la semilla que sea entregada, que sea lanzada a esta tierra, va a caer y va a ser recibida por las personas. Pero no está en ti, mi amado hermano, el saber si esa buena es tierra o no. No está en ti juzgar, no está en mí juzgar, pero habrán frutos. El Señor es que dice, entrega la semilla, siembra. Por eso el apóstol Pablo, y volvamos a la que nos decía el 1 Corintios, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento es del Señor. Es la misma enseñanza la que el Señor está dando. Es la misma enseñanza que Pablo también a Timoteo le entrega. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, dice, tú pues, 2 Timoteo capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate en la gracia. No porque la gracia se vaya a perder, no porque la salvación se vaya a perder, sino que dice, esfuérzate en la gracia, que es en quién, en Cristo Jesús. Esfuérzate, trabaja. No pienses que la salvación se pierde. La salvación es Timoteo 2:1. Pues tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La salvación, mis amados hermanos, no se pierde. La gracia no se pierde. Porque dice lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ante muchos testigos en la asamblea, en la iglesia, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre las penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hay penalidades también. Pero ¿qué es más grande, la penalidad o el gozo? Aquí el apóstol Pablo nos está contradiciendo con la enseñanza del profeta Isaías, sino que está alentando a Timoteo que cuando vengan las dificultades, cuando tenga problemas, no ponga el acento en la pena, sino en el gozo, en Cristo. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo es un soldado? Es vigilante, es responsable, es ordenado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, del mundo. Significa que nosotros no nos debemos de suicidar como algunos hacían en Guyana, debemos de irnos de este mundo. No, todo lo contrario. Tú has recibido la gracia del Señor.
Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Has recibido de la gracia ese regalo inmerecedero de la salvación y de la vida eterna, que no pasa por ti, no pasa por ti, no pasa por mí, sino que pasa por el obrar de Cristo en nuestras vidas. El obrar del Espíritu Santo, de esa luz que va creciendo en nosotros, de esa semilla que se va abriendo paso, va rompiendo la tierra para germinar, para dar frutos posteriormente. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Luchar en las cosas del Señor, hay que luchar legítimamente. Un atleta, cuando se drogan, son expulsados. Son expulsados del premio que recibieron. Si un atleta hace trampa, le es quitada la medalla. Pero un cristiano no anda viviendo en trampas, no anda drogándose. Un cristiano no necesita alcoholizarse. Nuestra felicidad no está en el alcohol, no está en la droga, no está en hacer trampas, no está en la codicia. Está en mirar al Señor y ser agradecidos y decir, Señor, esto es tuyo y es para ti. El labrador, para participar, dice el apóstol Pablo, en relación a lo que estamos viendo con Marcos, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y eso nos motiva al Señor a trabajar en la obra. Queremos buenos frutos. La obra es del Señor. Hay que trabajar. Hay que esforzarse. Hay que dejar muchas veces cosas de lado que me gustan y que me agradan. Pero ahí viene esa lucha, esa carnalidad que está en mí. Como nos decía el hermano Alberto al principio. Pucha, me voy a enfermar mejor. Hoy día no, mejor. El Señor nos dice que nosotros no descansemos. El Señor no nos dice que no tengamos familia, todo lo contrario. El Señor nos dice, mírenme a mí, seamos responsables, porque la obra es del Señor, la tierra es del Señor, la semilla es del Señor, usted es del Señor. Entonces, mis amados hermanos, volviendo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hablándole esa tarde, esa noche, a estos hermanos, esa mañana, no lo sé, la palabra no nos dice el momento y creo que es bueno, porque nos alienta en todo momento para pensar en Él. Dice, hermano, tienes una gran responsabilidad en tus manos, tienes un fruto bueno en tus manos, tienes la semilla de la palabra de Dios, el reino de Dios que está rompiendo la tierra, está rompiendo, rajando tu corazón, está transformando tu vida. Y es eso lo que el Señor nos habla cuando dice que la semilla primero es hierba, luego espiga y luego lleva grano. Es la transformación de mi vida, es la transformación de tu vida, mi amado hermano. Nunca hay que pensar que uno es mejor, nunca hay que pensar que uno es el dueño de. Tenemos que ser profundamente agradecidos porque esa semilla fue sembrada un día en su corazón. No sé los motivos, las razones, las circunstancias. Lo que sí sé que el Señor habló un día a mi corazón. Y cuando hablo en primera persona lo digo por usted, hermano. Piense el día que el Señor habló a su corazón. Piense en las circunstancias. Un día conversábamos con los hermanos. Un proceso de conversión son distintos los unos de los otros. Podríamos las 10, 12 personas que estamos acá en un momento dado decir, ¿sabe? Mi conversión fue esto, mi proceso de conversión fue esto. Lo mío fue más rápido. Sufrí de algo, dejé de algo. Pero todos, mis amados hermanos, hemos sido confrontados con el Señor. Esa semilla cayó, esa semilla rajó la tierra, rompió la tierra y creció y está creciendo. Está creciendo. Y está creciendo en tu corazón, hermano. Está creciendo en tu corazón, amada hermana.
El fruto cuando está maduro, enseguida, dice, se mete la hoz, se cosecha, porque la siega ha llegado. ¿Qué significa eso? Eso significa, mi amado hermano, que cuando nosotros somos llevados por el Señor ante Cristo, a través de la palabra, reconocemos nuestra condición de pecadores, pedimos perdón de nuestros pecados y nos comprometemos en fe a seguir al Señor. Eso es ciega. También se refiere el Señor en otro pasaje, en otra parábola, nos habla de la ciega, de que es necesario que haya segadores, llamando a los pastores, a los hermanos a servir al Señor. Yo pienso que en esta parte el Señor nos dice, enseguida se mete la hoz, enseguida se cosecha, enseguida ese fruto es utilizado, sea para el pan, sea para la comida, sea siempre para servir al Señor. Por eso, mi amado hermano, es importante que nosotros tengamos una visión activa. Aquí no se está hablando de una actividad permanente espiritual del Espíritu Santo en nuestros corazones. La vida del creyente no es estática. No hay una vida del creyente estática. Tal como no hay una vida del creyente aislado, arrinconado, sino que es una vida en comunión de los hermanos y es un tiempo de testimonio también a los hermanos y a los de afuera. La vida en el Señor no es estática, es transformadora, es generadora. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que es transformadora, nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, cuando leamos esta palabra, pidamos al Señor que el reino de Dios florezca en nuestras vidas, que podamos trabajar en este reino del Señor, llevando el Evangelio. Un día usted fue esa planta, mas ahora el Señor dispone que usted también sea un sembrador, un buen sembrador. Y hay que aprender a sembrar. Hay que aprender a las técnicas. No me estoy refiriendo a que la fe sea un asunto de técnica, sino que cuando yo soy sembrador y me pongo a sembrar sin saber, hay que saber manejar la mano, ¿no es cierto? Se cometen errores, pero se aprende. Y el gozo mayor es ver cómo ese campo está germinando. ¿Es así o no? Un hermano contaba, yo pensé que aquí las cosas era el mejor de todos. Pero aquí me di cuenta que las palabras eran distintas. Y me vi obligado a estudiar. Me vi obligado a prepararme. ¿Es así o no? En el Evangelio es lo mismo. ¿Cómo quiero yo entregar una buena palabra si no leo la palabra? ¿Con qué autoridad voy a hablar del poder transformador de Cristo si continúo mis malas prácticas? Si no me arrepiento de mis pecados. Hermanos amados, es eso la Biblia. Para que la leamos, para que nos estudiemos, para que el Espíritu Santo nos vaya hablando y nos vaya enseñando. Nuestra vida está en las manos del Señor. Seamos un buen ejemplo en las manos del Señor. Y eso es responsabilidad de todos, ¿o no? De ustedes, mía, de todos. Porque ¿a quién servimos? Al Dios Todopoderoso. Oremos. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, que tú derrames tu bendición sobre nosotros, Señor. Gracias porque tú, tal como enseñaste a esos hombres, Señor, de tu reino, tu palabra esta tarde también nos habla, que va creciendo en nuestros corazones, que va creciendo en este mundo, Señor. Yo te pido, Señor amado, transformes el corazón, nuestro corazón, Señor amado, de hombres pecadores, Señor, para que te sirvamos, Señor. No es casualidad haber llegado esta tarde a tu casa de oración. No es la suerte, Señor. No son ni siquiera nuestros pies, Señor, los que nos han traído a tu casa de oración,
sino que has sido tú, Señor, el Espíritu Santo, el que ha obrado en nuestros corazones, Señor. En este tiempo de gozo, de alegría, en que tú enseñabas a esos hombres, Señor, cómo ser buenos sembradores, cómo ser buenos sembradores, Señor, de tu palabra, Señor. Ahora, Señor, pedimos y clamamos, Señor, también para aprender a ser buenos sembradores, Señor. Saber que en nuestras manos, Señor, tú has puesto esa semilla preciosa, Señor, esa semilla de verdad, la semilla de vida, Señor, que te pertenece a ti, Señor amado, como nos dices tú en tu palabra a través del profeta. Señor bueno, Señor amado, yo te pido por el hombre, por la hermana, por el varón que aún no te conoce, Señor, que está alejado de ti, que está caído, Señor, levántalo, Señor amado, te pedimos, Señor amado. Es tu voluntad, Señor, esta tarde escuchar tu palabra, Señor. Y tu palabra nos dice que sale de tu boca y no vuelve a ti vacía y hace como tú quieres, Señor, como tú estimas, Señor, en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor. Tenemos este tiempo de comunión, Señor. Tenemos esta casa de oración, Señor, que se abre ante ti, Señor, y que se levanta como una luz poderosa, Señor. Te pido, Señor amado, que dé fortaleza al que está afligido, al que está cansado, Señor, renueva sus fuerzas, Señor amado. A tu iglesia, Señor, levántala, Señor. Levanta tu obra, Señor, en medio de los tiempos, Señor, hazla florecer, Señor. Señor, tú dijiste a través del profeta que aunque la higuera no florezca, tú estarás con nosotros, Señor. Aunque la tierra no produzca, Señor, alimento, tú estarás con nosotros, Señor. Y sabemos que tú estás obrando en medio nuestro, Señor, porque esa semilla es tu palabra, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, por abrirnos, Señor, el reino tuyo, Señor, para abrir las puertas, Señor, de tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque somos bendecidos, Señor, al escucharte, Señor, al oír tu palabra, Señor, al leerla, Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a guardar, Señor, y a llevar tu evangelio a otros que aún no te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque has levantado esta luz, este candelabro, Señor, en este lugar. Un lugar alejado quizás, Señor, de las ciudades, Señor, en medio de los cerros, Señor. Pero aquí está tu iglesia, Señor, con un propósito, Señor, con deseoso, Señor, de servirte, deseoso, Señor, de aprender a sembrar, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.